Saludos, Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. Una reciente pregunta del día muy popular fue precisamente la enorme duda que genera el por qué el líder de los separatistas, el Conde Dooku, no tenga ojos de Sith si había sido alumno de Palpatine por más de 10 años. Debemos recordar primeramente que esos ojos diabólicos con tonalidades rojizas y amarillas eran una característica muy común entre los Sith, porque representaba en sí que un usuario se había entregado completamente al lado oscuro de la fuerza y que éste a su vez lo estaba consumiendo. De hecho, a lo largo de la historia podemos ver que diferentes Sith tenían estos infernales ojos, como Darth Bane, el instaurador de la regla de los dos, o Darth Malgus, o también Darth Plagueis, y también su alumno Darth Sidious, o incluso Anakin Skywalker al poco tiempo de convertirse en Darth Vader. Pero ¿no les parece curioso que en La venganza de los Sith, Anakin Skywalker a los pocos días de convertirse al lado oscuro tuviera sus ojos totalmente corrompidos por el lado oscuro, y Dooku, a pesar de tener más de una década siendo un Sith, no tuviera así los ojos? Esto para nada es un error de continuidad de la película o algo por el estilo, porque por una parte las acciones de Anakin fueron brutales, y por el contrario es una prueba súper intencional de la personalidad y la sabiduría del Conde Dooku, porque justamente él, antes de convertirse en un Sith, había sido un Jedi por más de 70 años. Así que su sabiduría y poder en la fuerza de Dooku eran inmensos, tanto así que era considerado uno de los 3 maestros Jedi más preparados de la Orden. Esto claro, en conjunto con Yoda y Mace Windu. Y si recordamos las palabras de Ki-Adi-Mundi sobre el Conde Dooku en el episodio 2 que le dice a Obi-Wan Kenobi, se refieren a que Dooku no era un asesino, sino un político idealista. Y mucha de la clave para contestar esta gran pregunta está ahí, porque Dooku había visto cómo en diversos conflictos durante esos 70 años, la Orden Jedi se había podrido y había sido manipulada para servir a fines políticos. Y la gota que derramaría el vaso para dejar a la Orden Jedi sería la muerte de su ex Padawan Qui-Gon Jinn, por lo que Dooku, con su infinito idealismo, creería que era el momento de restablecer el orden de la galaxia, y el mejor camino para ello era unir su riqueza y su conocimiento al de los Sith, para con ello retar el poder de la República, creando así una confederación de sistemas separatistas que terminarían por propiciar la guerra de los clones. Pero desde un principio, Dooku veía como un área de oportunidad tomar el lado oscuro para incrementar su poder, y también creía que el lado oscuro no lo corrompería por completo si actuaba con sabiduría ante las enseñanzas de los Sith. Dooku en realidad jamás se entregó por completo al lado oscuro, sabiendo las consecuencias que este podría traer a su mente y a su cuerpo si lo hacía en su totalidad, muy a diferencia de lo que haría el joven inexperto Anakin Skywalker. De hecho, es curioso cómo Dooku se muestra como un idealista que quería en realidad reestructurar el poder de la galaxia, y un ejemplo de esto lo vemos en el episodio 2, cuando tiene detenido a Obi-Wan Kenobi en Geonosis, ya que él mismo le revela casi todo lo que sabe sobre los Sith, y también del Señor Oscuro que dominaba manipulando el Senado, buscando así que Obi-Wan se convirtiera en su aliado, pero siendo al mismo tiempo una prueba que no era un Sith completamente convertido. Debo mencionar que con el avance de las guerras clones, algunos episodios de la serie Clone Wars nos muestran que efectivamente el Conde Dooku sí tenía ojos de Sith, y en esos momentos se nos mostraban las acciones o los planes más siniestros de Dooku, porque después de todo el lado oscuro lentamente lo corrompía. Aunque para los tiempos de La venganza de los Sith, como es claro en la película, Dooku seguía sin contar con estos ojos diabólicos que solo los verdaderos Sith tenían. Y es curioso que incluso la novela del episodio 3 nos muestre un diálogo entre Dooku y Palpatine justo antes de que arribaran Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker a la trampa para rescatar al canciller. Y justo ahí Dooku le revela a Palpatine que estaba deseoso por aquel momento, precisamente porque estaba cansado de aparentarse
ser el villano en esa guerra por tanto tiempo. Es claro, el idealismo de Dooku nunca se fue y nunca se dejó en realidad corromper por el lado oscuro, puesto que creía que luchaba por el cambio de un régimen y que en realidad él no era el villano. Y esto lo creería hasta los últimos instantes de su vida, creyendo de Palpatine falsas promesas de orden y poder una vez que acabase la guerra. Y con esa cara que tendría Dooku en sus últimos instantes, como si le rogara a Palpatine para que interviniera, se daría cuenta que había sido traicionado, demostrándole que había estado equivocado en confiar en los Sith, puesto que solo era un alfil más, manipulado como todos desde un principio por la brillante astucia de Darth Sidious. Y en su gustada sección llega la pregunta del día. Esta vez la pregunta viene de Harry Potter, ya que en el video anterior sobre el trágico destino de los niños Jedi que escaparon a la Orden 66, nos preguntó quién fue el primer soldado clon creado. Muchos podrían pensar que el primer Clone Trooper clonado entre los más de 1.2 millones que se produjeron seguro moriría aquel día de la batalla en Geonosis en el episodio 2, pero créanme, no es así. Cuando los kaminoanos comenzaron el procedimiento de clonación, habían producido inicialmente 12 prototipos, denominados comandos avanzados de reconocimiento de clase Null, y debido a las modificaciones extremas a su fisiología, solo 6, es decir, la mitad de los sujetos de prueba, sobrevivió al proceso de gestación. Sin embargo, las mejoras que se hicieron en el genoma de Fett dejaron a los sobrevivientes discapacitados, ya que tenían un comportamiento errático y una inclinación hacia la desobediencia. Decepcionados con los resultados insatisfactorios de sus creaciones rebeldes, los clonadores de Kamino consideraron a los 6 prototipos como fallas completas y tenían la intención de terminar con ellos. Y fue gracias a la intervención del mandaloriano Kal Skirata, en conjunto con el apoyo de Jango Fett, que se impidió la liquidación de estos clones. Y así, en lugar de esto, terminarían por convertirse en unidades clon de élite. Y como siempre, Masters de Star Wars, gracias por sus pulgares arriba y por participar con sus preguntas y comentarios para seguir llevando este canal a galaxias muy lejanas. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.